que lo que hacemos es partir de una molécula compleja, como puede ser una glucosa, por ejemplo aquí, y entonces al final lo que hacemos es romper esa glucosa que tiene 6 carbonos para producir pues productos como los que se producen en el ciclo de Krebs. Recordad, pues podemos formar CO2, ¿vale? En algún momento se puede formar agua en la cadena respiratoria. De manera que si os fijáis, pues lo que estamos consiguiendo son productos muy sencillos, es decir, inorgánicos, como son el CO2 o como son el agua, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos conseguido, por ejemplo, en este caso, un montón de ATP, un montón de energía para ser gastada en lo que necesitemos. Vale, pues en el anabolismo va a pasar lo contrario, que vamos a utilizar la energía que teníamos y entonces con ello vamos a poder producir moléculas complejas como son la glucosa. Parece un poco absurdo, ¿no? Pero veremos que, digamos, parece absurdo porque ¿para qué hemos hecho un proceso en este sentido si luego vamos a tener que hacerlo en el otro sentido? Pero vamos a ver en cada caso que tiene toda la lógica. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestro propio... uy, que se me ha ido aquí en nuestro propio organismo, lo que va a ocurrir muchas veces es que nosotros el catabolismo lo utilizamos para quemar glucosa y el anabolismo lo utilizamos para formar glucosa que podamos quemar. Entonces, vamos a verlo en cada caso y veremos que tiene todo el sentido. Como decía, pasaríamos al tema, que no me acuerdo ya cuál es, este será 11, 12, el 13 será el del anabolismo. Y entonces nos pasa como siempre, que en este tema tenemos mucha letra para lo que realmente necesitamos. Y aquí una vez más necesitamos entender bien las cosas. En el primer epígrafe tenemos cómo nos separan las distintas necesidades que tienen los seres vivos para nutrirse, para realizar esa función vital que es la nutrición. Entonces, por un lado, esto lo habéis visto otros años, simplemente ahora lo vamos a razonar un poquito, con un poquito más de intensidad o de extensión. Tenemos una fuente de carbono, porque claro, necesitamos carbono para incluirlo en muchas sustancias de nuestro organismo. Ya sabemos, si la fuente de carbono la tenemos que tomar de otros organismos, somos heterótrofos, como en nuestro caso, o si se puede tomar directamente del CO2 ambiental, del CO2 que tenemos en el aire, pues vamos a ser autótrofos. No en nuestro caso, sino, por ejemplo, el caso de las plantas. Vamos a necesitar también una fuente de hidrógeno, porque si os fijáis, todas las moléculas de la química orgánica tienen hidrógeno. Y va a poder haber dos situaciones además. Los organotrofos, como en nuestro caso, que necesitamos tomar el hidrógeno de moléculas más complejas que consumimos, por ejemplo, de otros animales, o los litótrofos, que pueden tomar el hidrógeno de moléculas inorgánicas, como pueden ser el agua o como puede ser el ácido sulfídrico, dos sustancias inorgánicas que nosotros no podemos asimilar directamente para formar hidrógeno, sino que esto lo podrían hacer, por ejemplo, algunas bacterias. Luego también necesitamos energía, una vez más. Tenemos energía química, que es nuestro caso. Nosotros necesitamos tomar la energía de los enlaces químicos, como por ejemplo al romper ATP. En cambio, las plantas y muchas bacterias pueden utilizar directamente la energía de la luz para transformarla en energía química y utilizarla. Y además, necesitamos un aceptor último de estos hidrógenos. Bueno, esto podemos darle más o menos importancia. Lo que nos importa es que haya un aceptor último que sea el oxígeno, como es el caso de los aerobios, o otra sustancia que sea distinta del oxígeno, como serían los anaerobios. Es decir, en esos casos no necesitarían oxígeno, sino que podría ser cualquier otra sustancia, y hay distintos casos. Claro, en este tema, ¿en qué nos vamos a detener, sobre todo para estudiar de cara al examen? Nos vamos a dedicar sobre todo a ver el caso de los vegetales que son que realizan la fotosíntesis. Entonces, esos que realizan la fotosíntesis, lo que están haciendo es tomar la fuente de hidrógeno de sustancias sencillas. Son litótrofos. Además, utilizan la energía de la luz
para transformar en energía química y con eso consiguen sobrevivir, ¿verdad? Pues este caso, que es el de todos los vegetales que tengan el pigmento de la clorofila, es en el que más nos vamos a dedicar. Vamos a ver los otros casos también un poco, pero muchas de ellas, pues es que son bacterias. Son bacterias que vamos a ver el caso para poder dar un ejemplo, etcétera. Pero si vamos a tener una pregunta más larga de reconocimiento o de razonamiento o incluso de 2 puntos, va a ser sobre todo de la fotosíntesis. Y es ahí donde os recomiendo que os fijéis sobre todo, ¿vale? Muy bien. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué seríamos? Pues nosotros seríamos organotrofos, ¿verdad? Porque somos heterótrofos, necesitamos una fuente de carbono de otro animal y además necesitamos los enlaces químicos. Por lo tanto, los humanos somos quimioorganotrófos. Pero el anabolismo, digamos que en selectividad, en segundo de bachillerato, se centra sobre todo en los vegetales con clorofila. Es decir, las plantas, para entendernos, y es como lo vamos a ver. Bueno, una vez más, aquí tenemos un montonazo de textos que tenéis que, bueno, hacer un resumencillo o coger alguno de los resúmenes, el mío, el que me enseñó Marcelo, el que os puse en el Classroom, lo que queráis, pero os recomiendo que resumáis toda esta información, que es muchísima letra como siempre. Vale, nosotros necesitamos para realizar la fotosíntesis, necesitamos unas sustancias que se llaman pigmentos. Estos pigmentos tienen una capacidad y es la de absorber la luz en algunas longitudes de onda. Seguro que os acordáis que la luz, como todas las ondas electromagnéticas, pueden tener una longitud de onda mayor, como es el caso que estoy poniendo, una longitud de onda menor, es decir, que tienen más frecuencia en su longitud de onda, ¿vale? Bueno, pues en función de ciertas longitudes de onda, los pigmentos van a poder absorber la luz y de esa manera transformarla luego en energía química. ¿Cuáles son los principales pigmentos fotosintéticos? Pues tenemos, por ejemplo, las clorofilas, que son las principales, que en función de la planta, que puede ser una planta, puede ser un alga verde, es decir, que no sea un vegetal superior. No estamos hablando solamente, aunque hablemos de plantas en general para entendernos, también podemos hablar de todas las algas que tenemos, que recordad que no tienen un verdadero tejido, no son plantas superiores. ¿Qué más pigmentos tenemos? Tenemos la xantofila, tenemos los carotenoides. Los carotenoides que están muy presentes, por ejemplo, también en la zanahoria. Bueno, pues son pigmentos que van a conseguir captar distintas longitudes de onda, simplemente. Los tenemos aquí caracterizados químicamente, que tienen un anillo de porfirina. Un anillo de porfirina se parece bastante al anillo hemo, ese que veíamos en la hemoglobina. Pero ya os digo, aquí yo que vosotros no me detendría demasiado, simplemente recordad que es un anillo de porfirina, dentro tiene un átomo de magnesio, por eso el magnesio es tan importante para las plantas. Y de momento, yo que vosotros poco más. Como nos dice aquí, en los eucariotas, la clorofila A es la más importante. En las bacterias no va a ser la clorofila A. En las plantas y algas verdes, ¿vale? Vamos a tener clorofila B y carotenoides. En diatomeas y algunos protozoos, la clorofila C. Es decir, que en cada en cada especie, perdón, en cada grupo de especies, pues van a utilizar una clorofila distinta. Y es simplemente lo que os quería comentar y lo que más tenemos que pensar es que simplemente las clorofilas, como dicen aquí, según veis los colores, se van a excitar a distintas longitudes de onda. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que a unas longitudes de onda u otras, recuerdo, longitudes de onda, bueno, se me ha ido a mí el esquemilla. Longitudes de onda es esto que veíamos, ¿vale? Que pueden tener mayor longitud de onda, como es este el caso, o menor longitud de onda. Bueno, pues las clorofilas, carotenoides, todos estos pigmentos van a ser efectivos a una longitud de onda en particular, con lo cual van a tener un espectro de absorción distinto, ¿de acuerdo? En función de cada una. Aquí a la izquierda estaría lo más azul, que sería lo que tiene la menor longitud de onda y por lo tanto es más energético. Eso yo que vosotros me lo apuntaría, ¿vale? Que aquí a la izquierda es lo más cercano al azul. Recordamos, ¿verdad? Que la longitud de onda
en el color va de azul a rojo. El azul es más energético y tiene menor longitud de onda. No sé si lo habéis visto alguna vez, este símbolo en lambda, seguro que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues eso, pues a menor longitud de onda, más energía. Y en el caso del rojo, digamos, de que tengamos esta zona con mayor longitud de onda, que vemos aquí que tiene mayor, pues va a tener menor energía, simplemente. Bueno, no, a nosotros la verdad es que no vamos a tener que pensar mucho sobre esto. Simplemente tener en cuenta eso, que los pigmentos asocian, o sea, se excitan a distintas longitudes de onda, simplemente. Y que existe la longitud de onda en la luz. Y bueno, por curiosidad, seguro que algún profe os lo ha dicho alguna vez, pero las plantas son verdes porque no absorben el color verde, la longitud de onda del color verde. Entonces, ese verde, ellas lo reflejan porque no lo absorben, ellas absorben solamente los espectros azul y rojo, y por eso nosotros la vemos verde. Esa es la razón. Muy bien, pues estos pigmentos se van a acumular, van a formar lo que se llaman fotosistemas, que es lo que tenemos aquí, que son simplemente eso, son cúmulos de pigmentos en los cuales va a haber un centro, que lo llaman aquí centro de reacción, ¿de acuerdo? Este centro de reacción son simplemente unas clorofilas en particular, esperamos, pigmentos, en los cuales nosotros vamos a ser capaces de ir coleccionando todos los fotones que consigue el pigmento. Es decir, nosotros aquí tenemos el Sol y el Sol manda una luz. La luz la solemos poner con este simbolillo, que es como una flecha así retorcida, y entonces esta luz lo que hace es que tiene fotones, es lo que la compone. Entonces al final pues va a mandar distintos fotones y uno de estos fotones va a llegar al fotosistema. En un pigmento antena, que se llaman estos pigmentos que recogen de primeras el fotón, que va por aquí, taca, 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 y entonces se lo van pasando de unos pigmentos a otros hasta que al final llega aquí al centro de reacción. Entonces en el centro de reacción se acumularán estos fotones. Esto es un fotosistema y tenemos dos tipos de fotosistemas. Ya os digo, voy rápido porque es que toda esta letra se puede resumir en muchísimo menos. Entonces, estos fotosistemas, decimos, tenemos dos tipos de fotosistemas. Un fotosistema que se llama fotosistema 1 y un fotosistema que se llama fotosistema 2. Tienen un nombre además según un número. El fotosistema 1, digamos, se excita más, su máxima excitación está en una longitud de onda que es de 700 nanómetros. En cambio, el fotosistema 2 tiene su máxima absorción en los 680 nanómetros. Entonces, simplemente, esto lo vais a encontrar como una manera de llamarlos también, ¿vale? Va a ser una forma de nomenclatura que tienen los fotosistemas. El fotosistema 700 y el fotosistema 680. Nos quedamos con esa idea. Estos fotosistemas están en los cloroplastos, como os podéis imaginar. Están, ¿vale?, en las membranas de los tilacoides. Y de momento no nos quedamos con nada de esto porque quiero verlo con la propia fotosíntesis. Digo lo mismo de esto, de las dos generalidades. A esto volveré cuando hayamos visto lo que es la fotosíntesis. Entonces, vamos a tener, yo lo comento, pero no entramos a verlo en profundidad. Una fase lumínica, que es todas aquellas acciones que la planta tiene cuando hay luz, cuando está el sol, y una fase oscura, que es aquello que se produce según se pensaba cuando es de noche. Pero la realidad es que este nombre de fase oscura es erróneo, está anticuado, y además no deberían ponerlo en este libro, porque era un pensamiento totalmente, es aquello que se llama idea previa, que se sigue diciendo mal y no sirve para nada, porque nos da la idea de que todo esto es lo que ocurre por la noche. Es lo que sería lógico si todo esto es lo que ocurre por el día. No. Esto es una fase que la podéis llamar fase oscura, lógicamente, pero es la fase de biosíntesis.
Entonces, esta fase de biosíntesis, que significa que es la fase donde vamos a crear moléculas complejas, pues esta fase de biosíntesis se da tanto por el día como por el sol. O sea, tanto por el día como por la noche, ¿vale? Es decir, no se da solo por la noche, que era un error muy común y bastante anticuado. En esta fase van a absorber el CO2, pero no nos importa todavía. No queremos saber más de lo que necesitamos. Entonces, vamos a mirarla por encima y ya cortamos la clasecilla. Bueno, esto es lo que tenemos que sabernos bien de aquí. Esto es de lo que vamos al final a tener que razonar, vamos a tener que hablar un poquillo de los productos, etc. Esto es la fase que llaman ahí fase luminosa, fase lumínica, en la cual sí que hace falta la acción del sol. Necesitamos que haya luz para que se pueda realizar. En ella, si nos fijamos, vamos a tener el fotosistema 680, que veíamos antes, este es el fotosistema 2, y vamos a tener el fotosistema 700, el P700, que es el fotosistema 1. El por qué van al revés los números es algo que lía mucho, pero tiene que ver con su descubrimiento, y eso ya no tiene arreglo. Entonces, empieza por fotosistema 2 y siguen por fotosistema 1. Es más fácil recordar quizás que empiezan por el fotosistema de menor longitud de onda y van al de mayor longitud de onda. Lo digo porque esto es un error bastante común. Bueno, pues vamos a ver rápidamente qué ocurre y ya en la siguiente sesión lo vemos más en profundidad. No sé si depende cómo vea yo, si os grabo el vídeo o lo vemos directamente mañana. Lo que va a ocurrir aquí, quitando todas estas letras, que como siempre son demasiadas letras, lo que va a llegar es que vamos a tener aquí el Sol y nos va a mandar fotones. Entonces, los fotones nos van a llegar al fotosistema 2 y van a llegar a su pigmento, a su centro activo, a su centro de reacción, perdón, a través de los pigmentos antina. Entonces, lo que va a ocurrir cuando llegan estos fotones va a ser muy curioso. Va a ocurrir primero que en cuanto llegan estos fotones, aquí está expresado de una manera un poco rara, pero está totalmente relacionado. En cuanto llegan aquí los fotones, que son estos, si os lo ponéis ahí en el libro os ayudará, son los fotones, lo que ocurre, lo que producen es que una molécula de agua se rompa. Esto se llama fotolisis del agua. Es decir, que rompemos el agua debido a que le administramos sol. Y eso solo lo pueden hacer las plantas. Bueno, pues entonces rompemos el agua y de este agua sale media molécula de oxígeno, que al final es el átomo de oxígeno que teníamos aquí. Salen por aquí dos hidrógenos que han perdido su electrón, serían estos dos hidrógenos del agua, pero como han perdido su electrón, ahora son protones, están cargados positivamente, como veis ahí. Y además se van los dos electrones que tenían estos dos hidrógenos, cada uno tenía un electrón. Como se lo hemos quitado y lo hemos transformado en protones, ahora vamos a tener dos electrones. Y estos dos electrones que van del agua llegan al fotosistema. Y entonces se produce la excitación del fotosistema. Eso significa, eso en química lo habéis visto con más profundidad y yo no quiero entrar en esa profundidad porque me parece complicado e innecesario aquí. Pero recordad, ¿verdad?, que los electrones podían estar en distintos orbitales y de esa manera pasar a estados de excitación energética mayor. Toda esa movida que aquí realmente no necesitamos entrar mucho en ella, lo que ocurre es eso exactamente. Con estos electrones se excita el fotosistema y lo que ocurre es que los electrones pasan a un estado energético distinto. A nosotros lo que nos importa es que el fotosistema se excita y se le pone este asterisco, que significa que está excitado. Eso significa que va a estar en una situación en la cual va a estar muy tendente a dar esos electrones, a cederlos a otro, es decir, a oxidarse. Entonces, se va a oxidar dándole los electrones a la feofitina se la va a dar a la plastoquinona al citocromo B, C, al BC6, y esta es la plastocianina. ¿Qué nos tenemos que saber de todos estos nombrajos? Sabernos los fotosistemas, por ejemplo, por supuesto, pero también la plastocianina. Nos quedamos con esta. Si queréis la plastoquinona, que es también nombre parecido y sencillo, pues lo recomendaría también.
El caso es que se llevan los electrones por una serie de intermediarios y van al fotosistema 1. Este fotosistema 1, que tiene los electrones, recibe otro fotón por aquí, que le llega también, le llega más sol. Entonces, como le han llegado electrones por aquí y le ha llegado sol, le pasa igual que le pasó al fotosistema 2, que se excita y pasa a un estado excitado. Y entonces va a ser tendente a dar los electrones. Los electrones se los va a dar. Esta pasamos de ella y nos vamos a esta, a la ferredoxina. Esta sí me importa. Y la ferredoxina le va a dar los electrones. ¿A quién se los va a dar? Pues a un NADP. Y con este NADP, con estos electrones y con los dos hidrógenos que teníamos por aquí, vamos a reducir el NADP y vamos a conseguir NADPH. Entonces, ¿qué hemos conseguido en este proceso? Poder reductor, que vamos a utilizar después en la otra fase, en la fase oscura. Pues esto es la fase lumínica. No sé si, vamos, hemos ido muy rápido y seguramente tendréis que ver otra vez esta explicación y yo repetirla. Pero fijaos que no es demasiado complicada, ¿verdad? No. No. Es un proceso que vemos el caminito y nos lo memorizamos. Pues aquí lo dejamos, ¿vale? Así tenéis 5 minutillos más para repasar o mentalizaros, ¿vale? Venga, mucha suerte. Gracias. Venga, chao.